Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos ya en nuestro séptimo devocional. Hoy vamos a leer el Salmo número 7, que lleva como título nuestro devocional La bendición de una conciencia tranquila. El Salmo número 7 lo vamos a leer en la versión Reina Valera 60 para empezar nuestro tiempo devocional. La palabra de Dios dice: Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío consiguió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Bien, pues esta mañana estamos pensando en este tema, la bendición de una conciencia tranquila. Vaya que es de gran bendición, es algo que es muy apreciado, tener un alma tranquila, el pensar que estamos tranquilos cuando nos levantamos y cuando nos acostamos. Al orar, pidiendo liberación de sus enemigos, el salmista afirma que era inocente y solicita al juez justo de la tierra que lo reivindicara y que llevara castigo sobre aquellos que lo acusan. El título para este himno procede posiblemente a ser una vivencia de David, que estaba siendo perseguido en aquel momento por los hombres de Saúl. Y este salmo incluye una plegaria de una persona perseguida y acusada injustamente, que suplica a Dios su vindicación, que suplica a Dios ser restablecido y que aquellas situaciones que están ahora cayendo sobre su vida simplemente ya no lo estén más. En su dolor, este hombre se confiesa inocente y reclama la liberación de quienes lo hicieron y le angustian. Comienzan este poema con afirmaciones de confianza y seguridad. Señor, Dios mío. En la primera de estas declaraciones clama por liberación y apoyo, y en la segunda
declara su inocencia en la forma de juramento. Las dos afirmaciones tienen una relación, pues la liberación que se reclama se hará realidad únicamente si la persona que ora es inocente de lo que se le acusa falsamente. Utilizando este lenguaje, el hombre que ha sufrido estas acusaciones presenta el caso delante de Dios y le reconoce nuevamente como escudo y que salva al inocente. Y su liberación, su futura liberación, es causa también ahora de cánticos y alabanzas. En estos salmos, el tema que podemos apreciar es la seguridad que proviene del Señor, es la seguridad que proviene de la persona de Dios. Cuando habla de refugio y escudo, nos hablan también de esta esperanza de todos los adoradores en momentos de dificultad, en momentos de crisis personal, en momentos de crisis nacional o crisis internacional. La idea que nos refiere aquí como refugio se refiere a la protección relacionada con las inclemencias del tiempo, con la necesaria protección en tiempos de amenaza o ataques enemigos. Desde la perspectiva del Salmo, nos transmite la idea de seguridad y confianza, y también a un adorador que está seguro, que está en paz y que está tranquilo, aunque a su alrededor hay tensión y adversidad. Y este salmo normalmente, como lo hemos visto con los anteriores, se relaciona con salmos de lamento individual. La oración pone de manifiesto los sentimientos más hondos de una persona que ha sido acusada de forma injusta. Ya van algunos salmos que hemos visto y que hemos revisado ya en esta serie que nos transmiten esta idea. Y sobre todo, y este salmo también se ubica entre estos salmos que pudieron haberse utilizado en el tiempo de adoración en el templo, y que su uso se refería a aquellas ocasiones en el cual el adorador imploraba por justicia y que esperaba ahora el veredicto divino. En cuanto a lo que estamos leyendo en la estructura del Salmo, nuevamente encontramos 5 estrofas que alternan invocaciones y alabanzas, además con la declaración de inocencia por parte del salmista y una destrucción de la gente malvada. Los primeros 2 versículos nos hablan de la invocación del Señor. La primera afirmación del Salmo es de seguridad y esperanza en el Señor. Ante la persecución e injusticia, el salmista reconoce que la salvación proviene de Dios. Su preocupación básica e inmediata es que sus enemigos le destruyan sin que haya quien le ayude y le libre. La imagen del alma desgarrada como si fuera atacada por una fiera pone en clara evidencia la naturaleza de la dificultad y revela la intensidad del problema. Describe una violencia en los actos que está recibiendo, y en esta violencia también están inmersas aquellas afirmaciones que han sido hechas en su contra. El salmista se siente impotente ante las acusaciones que lo están sometiendo y demanda la intervención divina para superar el problema. Veamos los primeros 2 versículos. Dice: Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. La expresión que usa aquí es: en ti he confiado.
Puede ser una alusión al acto de llegar al templo e implorar la intervención divina. Es una frase que nos evoca la seguridad que tiene el salmista. Hasta la referencia al león es parte del estilo literario que vamos a encontrar aquí en los libros de los Salmos, que relaciona a los enemigos y a las dificultades con animales salvajes y cazadores, o con algún ejército que ataca. El Salmo describe la hostilidad del enemigo como un acto de salvajismo, como una manifestación no humana ni racional de la adversidad. En los tiempos bíblicos, los antiguos israelitas conocían los leones persas y asiáticos, aunque con el tiempo desaparecieron de Palestina. En el siguiente párrafo, versículos 3 al 5, vemos la declaración de inocencia de este hombre, la declaración de inocencia del salmista. Dice en la palabra de Dios: Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en la tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. En esta sección, el salmista incluye una clara profesión de inocencia. Fundamentado en esa seguridad, el salmista se allega a Dios y ofrece su plegaria, le reconoce no como la divinidad lejana e impersonal, sino como un Dios cercano e íntimo. Dice: Señor, Dios mío. En esta declaración no pretende decir que está libre de toda culpa, sino pone en manifiesto su integridad personal. Su propósito es indicar que sus actuaciones no justifican la severidad y complejidad de su presente condición y dolor. La violencia a la que es sometido no puede fundamentarse en sus actos, pues el salmista ha tratado de vivir de acuerdo a buenos principios éticos y morales. Como ejemplo de su condición moral, indica que inclusive liberó a un enemigo que le perseguía injustamente. Fundamentado en estas convicciones de su inocencia, el escritor indica que si en verdad es culpable, que le lleguen las calamidades identificadas en esta oración, que el enemigo le alcance y le pisotee, y que hiera su honra. En esta parte pareciera que se trata de un juramento en el que ante un guardián del compromiso afirma su inocencia o está dispuesto a aceptar las consecuencias de la culpabilidad. La oración es una especie de juramento en el cual él está dando por sentado que si se descubre falta de integridad en la persona que ora, está dispuesto a recibir todo tipo de calamidades. En la antigüedad se pensaba que una persona culpable no se atrevería a orar y profesar su inocencia de esta manera, aunque debamos suponer que en el Israel de aquellos tiempos había personas que no temían ni conocían a Dios. Este tipo de juramento en algunas ocasiones estaba acompañado de actos simbólicos que enfatizaban y que sellaban el compromiso y la seriedad de las afirmaciones. Es posible que este salmo incluyera algún tipo de gesto físico, incluso como el de lavar las manos, que tiempo después, en la época del Evangelio, vemos que incluso aquel gobernador, después de ejecutar sentencia sobre Jesucristo, se lava las manos. Las afirmaciones que dicen: si de algo soy culpable, si hay en mis manos iniquidad, y si he dado mal pago, no deben ser entendidas como que él está dando sobre sí el juicio de ser perfecto
son solamente expresiones de que alguien que está siendo acusado injustamente e intenta convencer a Dios y a la comunidad de su inocencia, las utiliza para dar idea de aquello que quiere comunicar y dar énfasis a la idea que quiere comunicar. ¿Sí? Y finalmente es lo que él quiere transmitir en esta parte del Salmo. Del versículo 6 al versículo 11 vemos la invocación a Dios, juez de la humanidad. Dice la palabra: levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuelve a presentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón, y escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. El juramento que acaba de proferir el salmista ahora se torna en una invitación ante las injusticias de los acusadores. Reclama la manifestación de la ira divina. La oración se transforma en una petición formal para que se establezca una corte que haga justicia al salmista, y aunque el lenguaje que está utilizando aquí es altamente figurado y simbólico, el escritor pide a Dios la declaración de su inocencia y reclama el juicio sobre sus acusadores. Esta oración no la podemos colocar como aquellas cosas que han de suceder en un futuro, sino solamente en el entorno real e inmediato que nosotros vivimos, que experimentamos dolor de injusticia y que necesitamos vindicación inmediata. La oración que reclama la intervención divina comienza de una manera enérgica. Dice: levántate, álzate y despierta. Revela la petición con urgencia. El tono del clamor pone de manifiesto la intensidad de esta plegaria. Se solicita la pronta intervención divina, pues mientras los enemigos continúen con sus injurias e injusticias contra el salmista, se da la impresión de que Dios está impotente, que Dios está detenido y que pareciera que es indolente al sentir del escritor. El lenguaje usado también incluye algunas fuentes militares y jurídicas. Dice: levántate, despierta. Son gritos de guerra que incentivan al coraje y fomentan la lucha. Y cuando dice álzate, es una expresión que genera la misma reacción de valentía y entusiasmo. En efecto, son tradiciones que evocan al tiempo del arca del pacto y la guerra por la tierra prometida. El adorador reclama la intervención divina en términos militares. Posiblemente revela la naturaleza hostil de las acusaciones a las que estaba expuesto el escritor. Lo pudieron haber acusado de haber roto algún tratado, y aunque también todas estas ideas nos refieren a la persona de Dios como guerrero. La oración que estamos leyendo hoy en esta mañana revela un particular entorno jurídico y legal. Los pueblos se reunirán alrededor del Señor para ser juzgados en justicia y equidad, y el escritor reconoce esa capacidad divina y acepta la intervención de Dios como juez para que se reconozca que el adorador injustamente acusado ha actuado con integridad. Su escudo nuevamente está en la persona de Dios, que salva a la gente
recta de corazón y prueba la mente y el corazón de las personas justas. El salmista no espera que la defensa se base en que él es perfecto, sino en que es íntegro. Además reconoce que únicamente ante el tribunal divino es que las personas impías recibirán su merecido. En la penúltima parte, del versículo 12 al versículo 16, vemos la descripción de esta gente malvada, de estos que han proferido aquel daño al escritor. En el contexto de sus afirmaciones de intervención divina, el salmista le habla a sus adversarios y acusadores. Y luego de declarar que su seguridad está basada en la persona de Dios, que es su escudo, describe las actitudes y actividades de aquellos hombres infames. Versículos 12 al 16 dice: si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Cuando empezamos a leer, dice que ha afilado su espada, que ha preparado su arco y las armas de muerte, concibe maldad, iniquidad y engaño, y cava pozos traicioneros. Presenta de forma gráfica la naturaleza de la crisis. El escritor pone en justa perspectiva su caso y revela la extensión del peligro al cual se expone. Afirma que si no hay un arrepentimiento de parte de sus enemigos, estará expuesto a una serie de actos infames que se asemejan al estar expuesto a la violencia de un ejército. El uso de la expresión armas de muerte pone en evidencia la urgencia de su petición, o reacciona a los actos de maldad, engaño e iniquidad de sus enemigos. Sin embargo, reconoce que esas mismas actitudes de odios, injusticias y resentimientos proporcionarán la destrucción de sus acusadores. Caerán en los mismos pozos que cavaron. La iniquidad que prepararon les llegará para destruirlos. Su agravio caerá contra su propia coronilla, contra su propia cabeza. Una de las imágenes que utiliza el salmista para describir las acciones injustas de aquellos hombres que le acosan es la del embarazo y del parto. La mujer embarazada da a luz con dolores y amor. Las angustias relacionadas con el proceso del alumbramiento son superadas por el gozo de ver y disfrutar la vida del hijo o hija recién nacidos. En este contexto, la imagen se torna adversa e hiriente, pues lo que se concibe es maldad y lo que se produce es engaño. De esta manera, el salmista describe la naturaleza de la injusticia que está viviendo. Solo un acto de arrepentimiento evitará la agonía del salmista y la autodestrucción de sus enemigos. Finalmente, el versículo 17 finaliza como comenzó, con una alabanza al Señor y una clara declaración de esperanza. El salmista canta y alaba al Señor porque confía en su justicia, y ante las falsas acusaciones de sus detractores canta con seguridad al Dios Santísimo. De esta forma, el Salmo crea un paréntesis, indica con una afirmación de confianza y seguridad ante una serie de acusaciones injustas y termina con una expresión de honra y alabanza a Dios por su justicia. Se hace justicia en esta nota final del poema al salmista. El Dios justo tiene la capacidad
y el deseo de intervenir en medio de las realidades humanas para ayudar a personas inocentes a superar las acusaciones falsas e injustas. Cuando dice Dios Altísimo, evoca la divinidad que tenían pensado en aquel momento Israel. Porque pensaban en Dios como el exaltado, el elevado, el alto. Y estamos pensando en aquel Dios liberador. Dios es mayor que cualquiera de los enemigos del salmista. Y cantar al nombre del Señor, reconocer esa capacidad extraordinaria de triunfo y de victoria en la adversidad. El Salmo es una oración a Dios para ser liberado de los ataques injustos de los enemigos. Y con ese importante tema, creyentes de muchas generaciones han encontrado apoyo y sostén en las crisis de la vida. Las imágenes de refugio y las afirmaciones de triunfo en la guerra le han brindado a la gente de fe las palabras de aliento requeridas en instantes de dificultad. Particularmente las personas que han sido acusadas y juzgadas de manera injusta descubren en esta oración un particular sentido de seguridad, pues reconocen que únicamente Dios les puede ayudar a mantenerse firmes ante la dificultad y les puede ayudar a superar el problema. Por eso es razonable confiar en Dios, porque es más fuerte que cualquier poder terrenal. Es razonable confiar en Dios, porque así podemos rechazar el mal. Es razonable confiar en Dios, porque hay provecho en sufrir por el bien. Es razonable confiar en Dios, porque el placer del camino mundano es temporal. Es razonable confiar en Dios, porque ninguna garantía temporal es de valor si conduce al fin a una pérdida eterna. Es razonable confiar en Dios, porque el sufrimiento con y a causa de Cristo es un privilegio. Es razonable confiar en Dios, porque la visión que el mundo nos proporciona es solamente engaño. Así estemos meditando hoy, en este día, en esos momentos en los cuales hemos sido presas de maldad e injusticia. Debemos pensar que tenemos un Dios justo y recto. Cuando nosotros nos preguntamos si hay alguien que sea justo o honesto, podemos tener la certeza de que Dios continuará impartiendo justicia y rectitud si lo hacemos partícipe de nuestra vida. Si alguna vez pensamos que no hemos sido tratados con justicia, pidamos al único que es justo y recto que esté con nosotros y agradezcamos su presencia. Estemos pensando en estas cosas el día de hoy, en aquellas situaciones en que hemos sido tratados de una manera injusta, en aquellas ocasiones en que tal vez se han amontonado sobre nosotros señalamientos, y pidamos a Dios que empiece a morar en nosotros. Pidamos que su presencia sea una realidad de nuestra vida y que así todos los días podamos vivir junto a ese Dios que es justo y junto a ese Dios que nos trata con honor.
Gracias a Dios por la vida que nos permite nuestro Padre en este día. Gracias a Dios también por la vida de cada uno de ustedes. Por mi parte es todo esta mañana y el día de mañana les espero aquí para pasar nuevamente nuestro tiempo de oración. Hasta pronto, buenos días.